Yo creo que gran parte del éxito de un opositor, que al final es conseguir aprobar la oposición, es gracias a su esfuerzo, su constancia y su ilusión. Pero siempre que un opositor vaya a una academia, yo creo que también parte del éxito es el equipo humano o el equipo docente que hay detrás de esa academia. Y justo en estos días vamos a tratar eso, vamos a ver el equipo humano que hay detrás de Academia Centro. Y hoy tenemos a Robert, profesor de específico, que va a estar con nosotros, que bueno, aparte de tener una vida profesional increíble, nos va a explicar un poco cómo él ve la policía y cómo ve a los nuevos opositores. Robert, buenos días, Gracias. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. No, gracias por montar esto. Lo primero que nos gustaría saber es, en general, quién eres, para que la gente te conozca. Bueno, pues yo soy un padre de familia, básicamente. Soy policía, evidentemente. Yo soy hermano, soy una persona normal. No tengo nada destacable, simplemente pues vivo la vida desde una perspectiva de la moral y una moral correcta, evidentemente. Y poco más. ¿Nos puedes explicar un poco tu carrera como policía? Bueno, pues yo empiezo en Ávila en el 96, en la 12 promoción, y mis prácticas son aquí en Alicante. ¿Ahí en ese momento se hacía lo que se llamaba práctica de invierno y de verano? ¿O No, ¿Fue después, puede ser? Era un año, sí, eso fue posterior. O sí, también, exactamente, sí, había periodo, podías elegir una zona de prácticas para el verano. Para el verano. Sí, que era la zona de costas y tal. Eso es. Sí, correcto, tienes razón, sí. Hace tantos años que ya no lo recuerdo. Y bueno, termino las prácticas en Alicante y mi primer destino fue Palma de Mallorca. En aquella época no había mucho donde elegir, más o menos como ahora. Islas, Madrid, Barcelona, País Vasco. Y yo elegí Palma de Mallorca porque tenía una buena conexión y porque era una jefatura y demás. Allí pues caí en el grupo de atracos. Judicial. Sí, policía judicial, grupo de atracos. La verdad es que fue un grupo muy interesante para ser novato, tuve mucha suerte. Y después de esto oposité para el GEO. No habían pasado ni los 2 años. Me presenté a las oposiciones del GEO y aprobé. Eso fue en el año 99. 2 años después, ¿no? ¿De que juras el cargo? No llegó, porque en aquel momento para esa oposición no se requirió el mínimo de 2 años de permanencia en la policía. Que ahora sí que lo piden, ¿no? Es preceptivo en casi todas las convocatorias. A veces, no sé por qué motivo, pues no ha sido así. Y bueno, estuve cerca de 5 años en el GEO. De allí me volví para Alicante. Luego tuve un periodo de excedencia, estuve 4 años de excedencia. Y luego continué mi carrera, Benidorm, Alicante. Han sido mis 2 plantillas en las que me he estado moviendo. Y bueno, pues básicamente en seguridad ciudadana. También he estado trabajando en policía judicial, investigación de distrito, pero en Mudico. Pero básicamente... La provincia de Alicante. Eso es. No siendo Mallorca y cuando estuviste en el GEO. En Guadalajara. La época que estuviste en el GEO fue como policía. Policía y allí ascendí a oficial. Estando en el GEO. Sí. ¿Implica cambio de destino los ascensos dentro del GEO? Los ascensos de la escala básica no. La escala de subinspección ya sí. Sí. Una vez que asciendes a oficial, allí el catálogo de escala básica es el mismo para policía que de oficial. Vale. Entonces la diferencia es muy pequeña porque se tiene el máximo nivel tanto como policía como oficial. Entonces, ya os digo, la diferencia es muy pequeñita y luego las funciones, pues sí, evidentemente, si eres oficial tienes más responsabilidad, pero están todos ahí en totum revoltum. Dentro del GEO, ¿cuál era tu función o tu especialidad? Bueno, yo tenía 2 especialidades. En aquel momento era tirador, que es una especialidad que se asigna una vez concluido el curso. Es la única especialidad que se asigna por baremo, ¿no? Por notas durante el curso. Era tirador y luego hice el curso de buceador elemental en el Centro de Buceo de la Armada y también desarrollé la especialidad de buceo.
Eran esas mis dos especialidades. ¿Qué puede, o sea, qué puede necesitar el geo del tema de buceo? O sea, ¿qué tipo de intervenciones? Bueno, la verdad es que no muy agradables. Pues búsqueda de cadáveres, búsqueda de objetos, armas que se puedan tirar al mar, recuperación de alijos de droga, localización de objetos específicos que puedan servir en una investigación, pero sobre todo lo que más se hacía eran búsquedas de cadáveres. De cadáveres. Sí. Pues básicamente suicidios o en posibles homicidios. Si tuviese una guía de investigación en la que fuera posible que el cadáver estuviera, pues, como pasó en Sevilla, que estuvo buscando bastante tiempo a la chica hasta que... ¿Marta? Sí, a Marta del Castillo. Y, ¿Estuviste tú en...? no, yo en esa búsqueda no estuve. Estuve en otras, pero en esa particularmente no. Ahí se buscó en el río, entiendo. Sí, correcto. Sí, ríos, pantanos. Básicamente porque nuestra demarcación en zona de ciudad, pues en aquellas ciudades en las que hay ríos, pantanos y demás, en la demarcación las búsquedas nos tocaban a nosotros. Ya. En el mar menos porque suele ser jurisdicción de la Guardia Civil. Y ahí lo haría la UEI. No, la UEI no, el grupo, el GEAS, el grupo de buceo de la Guardia Civil. Para continuar hablando, que eso es muy interesante, el tema del geo, ¿qué piensas tú que qué habilidades o cualidades son imprescindibles para ser un geo? Sé que es una pregunta un poco abierta, pero con tu experiencia... Básicamente lo que tienes que tener es una determinación clarísima de que quieres ser geo, de que quieres eso y lo quieres por encima de todas las cosas. Porque vas a sufrir. Bueno, porque lo vas a necesitar tenerlo tan claro que no te quepa ninguna duda, sobre todo durante el proceso de selección. Una vez que ya eres geo es mucho más fácil, porque el trabajo es mucho más amigable, el entrenamiento es más amigable, es todo como... es un entorno amigo. Supongo que tienes menos presión. Eso es. Durante el curso de selección el entorno no es enemigo, porque no hay enemigos, pero es muy exigente, muy selectivo y entonces necesitas tener una gran determinación. Básicamente es eso, tener una determinación y no quebrarte a nivel psicológico. ¿Piensas que cualquier policía podría ser geo? No, evidentemente cualquiera no podría ser geo porque si no todo el mundo sería geo si quisiera. No lo creo. Aparte de la determinación, a lo mejor también cierto aspecto físico, ¿o piensan que el físico al final rompen todos? No, hombre, el aspecto sobre todo físico, en el curso, perdona. El aspecto físico es básico, ¿no? Tienes que tener una condición física aceptable. Ayer lo hablaba con tres chavales de aquí de la academia que me preguntaban, ¿y físicamente? No, físicamente cualquier persona que se prepare físicamente va a superar las pruebas. O sea, no son pruebas ni para nada inaccesibles. Y luego el curso, el problema que tiene el curso es que es muy intenso y muy largo. Entonces tienes un grave riesgo de lesionarte. Claro. Y ese es el problema, que te puedas lesionar y que esa lesión luego te afecte a nivel psicológico. Pero realmente a nivel físico no necesitas ser un Superman. Yo no lo era, yo era una persona, yo siempre he sido un tío normal. Sí, muy deportista, me han gustado mucho las artes marciales, siempre he hecho deporte, pero no he sido un atleta, para nada. Corría bien, pero lo necesario, no. Yo estuve hablando con un geo que acababa de aprobar y lo que me dijo fue eso. El físico es importante, pero a lo largo del curso, dice, todos acabamos petando, digamos. Y a partir de ahí empieza la cabeza. Eso. Porque ya que tú veas que te empieza a doler algo, que te vas quedando atrás, ya a partir de ahí ya es todo cabeza y ser fuerte de cabeza. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Completamente. Yo siempre lo explico. Ahí en el curso se celebra el Ecuador. El Ecuador es más o menos unos 3 meses y medio. El curso que son 7 meses, suelen ser 7 meses. Y durante el Ecuador pues ya parece que te ves más dentro que fuera. Pero es que psicológicamente es un momento determinante. Porque en el Ecuador tú tienes ya una fortaleza que se ha forjado al cabo de esos 3-4 meses. Uh-huh. Y tu cuerpo
también se ha hecho mucho más resistente. Pero sobre todo psicológicamente. Llega un momento en que dices, ya de aquí no me echan. Me tienen que matar, me tienen que tirar por un acantilado, me tienen que hacer cualquier perrería, porque yo no me voy a ir. O sea, me tienen que echar ellos a mí, yo no me voy a ir. Yo voluntariamente me da igual lo que me hagan. Al principio, pues te pueden sorprender, te pueden... Y toda la presión puede afectarte más. Pero llega un momento en que ya no te afecta. Y eso es lo que te decía este compañero, creo yo, se refería a eso. A que ya llega un momento en que tu conciencia se endurece hasta tal límite. Hombre, evidentemente siempre te pueden llevar a un límite que no aguantes, pero claro, no se trata de eso. Pero en ese momento ya te sientes invencible. Dices, bueno, de aquí no me sacan y voy para adelante, me da igual. Yo me pasé por 4 meses tomando antiinflamatorios porque tenía tendinitis y lesiones que no podía recuperar, porque es que no puedes. Descansas un día y medio. O sea, tu recuperación física es de un día y medio y si tienes una lesión... Claro. ¿Es tan duro el curso como lo...? Pues se ha visto, por ejemplo, en series. Sí, es muy duro. Es muy duro. Sin duda. Posiblemente sea el más duro. Estamos hablando del grupo élite de la Policía Nacional. En la Policía Nacional no hay nada más duro que eso seguro. Porque yo no conozco ninguna otra unidad que tenga un curso de esa intensidad y de esa duración. La OIP hace cursos que son duros, pero son mucho más cortos. El GOES también, son mucho más cortos. El curso de embajadas de alto riesgo que yo hice con el GEO hace un par de años o 3 es un curso intenso, pero no tiene nada que ver con eso. No tiene... Tú estando allí, los que preparan el curso son, digamos, preparadores específicos o te podría haber tocado a ti en un curso en concreto dentro de los 5 años que estuviste. Sí, van rotando y se va eligiendo gente pues, de la confianza, entre comillas, del jefe de curso. El jefe de curso es un inspector, luego hay un subinspector, también dentro del organigrama de curso, oficiales y policías. Entonces, el inspector pues, normalmente elige a la gente que quiere que forme parte de su equipo para el curso. Y sí, lo que pasa es que bueno, yo, sinceramente, pues tampoco estuve tanto tiempo como para poder formar parte de un curso, porque a partir del quinto o sexto año es cuando realmente empiezas a tener más peso específico en el GEO, por lo menos en aquella época. ¿Cuántos son más o menos en el GEO? Pues ahora mismo no sé cuánta gente son, pero oscilan alrededor de los 100, 80, 90, 100, 80. En mi época éramos más cerca a 90 que a 100. Su base es Guadalajara. Y de ahí, si se activa el GEO, ¿se activa desde allí? Sí. ¿O no hay como pequeñas unidades desplegadas? No, se activa desde... Principalmente desde Guadalajara. Lo que pasa es que en ocasiones se realizan lo que se llaman núcleos de reacción. O sea, se activan núcleos de reacción y pueden estar en Madrid o en otra ciudad de España por necesidad, porque se prevé algo y entonces ante esa previsión se establece un núcleo permanente o más o menos permanente. Pero lo normal no es eso, lo normal es que estén en Guadalajara y desde ahí se activan. ¿Tiene servidumbre el GEO? Servidumbre, para quien no sepa lo que es un tiempo de permanencia. Por ejemplo, la UIP sí que tiene, ¿no? El GEO teóricamente también, pero allí lo primero que te dicen cuando terminas el curso es que allí no hay servidumbre, que el que quiera marcharse, que se marche. Que no quieren gente que no quiera estar allí. Y es totalmente comprensible, ¿no? Porque es una unidad que si no quieres estar allí no tiene sentido que estés. No. Entonces, bueno, servidumbre en teoría. En los papeles sí que habría una servidumbre de 3 años, pero luego en la realidad no es así. Más o menos tú sabrías cuánto suele ser la media que suele durar la gente en el GEO, porque entiendo que es un sitio en el que que te piden mucho, que la exigencia es muy grande. No sé hasta qué punto te pueden... O sea, no es que no te puedan exigir, sino puedes aguantar en el tiempo 20, 25 años. Es el límite, o sea, ese ritmo. Yo tengo algún compañero que sigue allí, bueno, uno de mi promoción sigue allí y luego hay compañeros de promociones anteriores que siguen allí. La media no sabría decirte actualmente cuál es, porque yo en mi época las circunstancias eran muy diferentes a las que se viven hoy en día en el GEO. Y en mi época pues la media podía estar alrededor de 6 años, 6,
5 o 6 años, 7 como mucho, 8, ya era una media alta, muy alta. Ya eran de los veteranos. Sí, con 8 años allí ya eras veterano. Gente que estaba más tiempo, pues 11, 12 años. Hay compañeros aquí en Alicante que han estado 11, 12 años. Y ya te digo, yo tengo un compañero que lleva 22, creo. Pues sí, desde el 99, casi 22 años, o 22 años, no sé exactamente, ahora mismo no he hecho el cálculo, pero lo habitual es estar un tiempo entre 5, 8 años. Eso es lo que suele estar la gente. En aquella época un poquito menos, porque era una época dura. Más complicada que ahora. Sí, era una época... Por el tema de... sobre todo por el tema del trabajo, las compensaciones que eran prácticamente inexistentes, la exigencia era más alta, por lo que yo sé. Que no quiero decir que ahora mismo no sea un grupo donde el trabajo sea exigente, también, evidentemente, pero en aquella época la mentalidad era un poquito más tradicional. Si se puede saber, ¿por qué lo dejaste? Bueno, yo fue una combinación de cosas. Una combinación de cosas. Pero básicamente por motivos familiares. Porque la familia me tiraba para acá. Ya. Y básicamente por eso. Porque yo habría continuado, mi idea era permanecer hasta ascender a subinspector. Pero sí que es cierto que llegó un momento en que bueno, quizá esas circunstancias que te estaba comentando justo ahora, ¿no? Que pues hacían que te plantearas también si el sacrificio que tú estabas haciendo allí valía la pena, ¿sabes? Porque eran muchas horas, muchos días fuera de casa, mucho trabajo, que tampoco era tan agradecido. O sea, la gente cree que el geo es todo de tener narcotraficantes y el geo tiene mucho trabajo de campo que no se ve, que es un trabajo... ¿Entrenamiento puede ser? Bueno, el entrenamiento es algo chulo, porque estás con tu gente, con tus amigos, entrenando, tus compañeros que son tus amigos, es tu familia. Porque en el geo se crea una familia. Y el problema es cuando te tienes que ir una semana a San Sebastián, vuelves y una semana a Madrid, vuelves y te activan para un servicio y ves que dices, ostras, es que no hay retorno, no hay agradecimiento siquiera. Claro, es que eran mentalidades diferentes. Estoy hablando del 2000. Sí. Entonces, allí la gente todavía pensaba que joder, que había que trabajar y ya está, ¿no? Y que sí, que es así. Yo nunca lo cuestioné, pero faltaba un poco en aquella época faltaba un poco de mentalidad actual, ¿no? De manejo de... Empatía con el policía, con la situación familiar. Sí, hombre, todos asumíamos lo que era aquello y sabíamos que estábamos allí y ya es como el que dice, no, soy policía y no me quiero ir destinado a otra ciudad. Bueno, si eres policía tienes que asumir que cuando salgas de las prácticas te tendrás que ir donde puedas, no donde tú quieras, ¿no? Hay gente que luego, es que claro, que otra cosa es que eso esté bien pagado o no esté bien pagado, eso es otro debate, ¿no? Pero el hecho de que tú tienes una serie de condicionamientos por ser policía es así. Y por ser geo, pues también era así. Claro. Y yo los asumía, pero era una situación en la que no es la actualidad, no era la actualidad. Y de alguna manera, cuando por condiciones familiares decidí marcharme, también es verdad que el tema laboral como que no me tiraba tanto. Ya. Que yo por mí mismo habría seguido, si hubiese estado solo allí, habría continuado hasta subinspector, pero como no fue así... La familia te tiraba más. Exactamente. Y bueno, y valoré que la que entonces era mi mujer, pues ella se vino hasta allí para estar conmigo, dejó su trabajo, estuvo un tiempo hasta que consiguió que le dieran otro trabajo, trabajaba en banca, en fin, ella hizo un sacrificio para estar conmigo. Entonces, cuando ella dijo que se quería marchar, pues me pareció justo como que estaba responderle. En deuda con ella en ese aspecto. Me pareció justo por responderle. ¿Cuáles serían, que antes has hablado de las competencias en función del sitio en donde ocurra el hecho, cuáles serían las diferencias entre el geo y la WEI? Que para quien no lo sepa, la WEI sería el geo de la Guardia Civil. El geo de la Guardia Civil. Sí, es la unidad de élite de la Guardia Civil. Básicamente, por lo que yo sé, tampoco tuve mucho contacto con la WEI, la verdad.
Yo sé que hay compañeros que sí, que han hecho trabajo conjunto por temas de entrenamientos y demás, ¿no? Pero yo no tuve la oportunidad de trabajar con la UEI ni entrenar con ellos. Pero lo que yo sé es que son un cuerpo hermano, o sea, son un grupo hermano. Tienen las mismas funciones muy similares a las nuestras. ¿Ellos dónde están? Y yo no sé dónde están realmente. No sé dónde están. Pues en Baeza no creo que estén. Es que no me sé. suena. Lo sabía en su momento, pero ahora ya no me acuerdo. Ya no recuerdo dónde están. Jaén, no. No sé. No sé dónde están, sinceramente. Sé que tienen su base también destacada, tipo Guadalajara, que no es un sitio céntrico, no están en Madrid, pero no recuerdo ahora exactamente cuál es el sitio en el que están. Y sus funciones básicamente son las mismas que las del GEO, pero en su demarcación. Detención de grupos terroristas, de crimen organizado, este tipo de cosas especializadas, de delincuentes violentos, que es lo que, ya te digo, parece que pinta como muy bonito siempre, y lo es, cuando lo haces está chulo, pero luego detrás hay mucho trabajo que no es tan bonito y que también hace el GEO y que pues a lo mejor es estar en una azotea cubriendo una zona porque viene el Papa o porque viene un presidente internacional, un presidente de Estados Unidos y se monta un dispositivo, o porque hay una cumbre de la Unión Europea o porque hay una cumbre de la OTAN, de lo que sea. Y ahí estás días, horas trabajando. Es un trabajo que no parece muy productivo, pero que está ahí. Trabajo de seguridad. Claro, quizá la gente es eso, se piensa que el GEO está todo el día hablando, ¿sabes? Pegando tiros, asaltando cosas, y no es así. Supongo que habrá, como dices, todo ese trabajo detrás. Como GEO, ¿cuál es que recuerdes la situación más extrema o peligrosa que has vivido? Y cómo, si se puede contar, que supongo que habrá cosas que no se puede contar, ¿cómo se resolvió? Pues sinceramente, yo es que estando en los años que estuve en el GEO, trabajando nunca tuve la sensación de peligro real. También tuve suerte que no tuve ningún enfrentamiento armado directo, no tuve ninguna situación compleja al límite de que mi vida corriera peligro. Tu vida corre peligro en el momento que entras en una vivienda en la que se supone que hay miembros de una banda de crimen organizado que pueden estar armados, porque cuando va el GEO es porque la situación es complicada, ¿no? Pero sinceramente tú te metes en la burbuja de tu equipo de trabajo, del núcleo que va a saltar, o estás en el cerco, o donde te toque estar, y estás a lo tuyo y no piensas en el peligro, porque es que... Y luego el peligro, sinceramente, a mí nunca me ha llegado de cara como para decir, hostia, qué situación más peligrosa. Porque hay compañeros que sí, que han tenido enfrentamientos a tiros, se han liado a tiros con la gente. O desgraciadamente compañeros que han fallecido, ¿no? Muy desafortunadamente. Pero yo, por suerte, nunca me vi en una situación así. Nunca. Pero bueno, luego también es verdad que ese entrenamiento Es lo que te iba a decir. Que tiene el GEO... ¿Piensas que es que tú no lo vivías con peligro o que llevabais un entrenamiento tan top, digamos, que como que no dejabais opción no dejabais opción al peligro, porque entre el entrenamiento que tenéis y la confianza con el resto de compañeros os veíais muy seguros? Sí, yo creo que es esa la respuesta, ¿no? Que realmente el entrenamiento, que es la base del trabajo en el GEO, que al final un GEO que hace, aparte de las misiones específicas, cuando tocan, es entrenar. Y en eso se basa el hecho de que luego cuando vayas a una misión específica la resuelvas con éxito. Y también se basa en eso, en el hecho de que no sientas el peligro como algo real. Claro. Porque tú te llevas una protección, llevas un sistema de protección, un chaleco, un casco, un armamento que te da seguridad. Y sobre todo llevas unos compañeros a tu lado que sabes que están a la altura de las circunstancias y que van a morir por ti si es necesario. Y bueno, pues por eso yo creo que el riesgo no se aprecia de la misma manera, ¿eh? Pero también es cierto que yo no he tenido nunca una circunstancia
de enfrentamiento directo con fuego, ¿no? Un cruce de tiros, no. No he tenido esa situación desafortunada. Entiendo que conoces la serie del Geo de Movistar. Sí, la he visto. ¿Qué te parecen este tipo de series? ¿Tú crees que son buenas de cara a acercar un poco la policía a la gente, que la gente vea un poco el interior y cómo somos, y que detrás del uniforme hay personas que sufren como cualquiera? ¿O piensas que hay ciertas cosas que sería mejor no contar, que no se vean? Bueno, yo creo que la serie para mí fue un acierto, para empezar. Pelayo fue compañero mío de curso, del 14 curso Geo, que realmente no era el 14, era el 13. Pero nuestro instructor... Era supersticioso. Sí. y cambió el número de curso y nos puso el 14. Entonces me gustó mucho verlo allí porque es un tío muy auténtico. La gente... Es tal y como se le ve. Sí, sí, sí. Él es así. Él vivía por y para el Geo. Y es así. Bueno, y la serie a mí me gustó mucho porque sin mostrar nada que fuera sensible, que pudiera afectar a nada en cuanto al funcionamiento, de cómo opera el Geo y tal, sí que recoge muy bien el compañerismo, sí, el sacrificio, la parte humana, la implicación de los instructores, que parece que no, pero en un curso Geo la gente que da los cursos, yo tengo varios compañeros que han formado parte de cursos, y en un curso Geo la implicación de los instructores es tan alta, es un sacrificio personal tan elevado el que llevan a cabo, de casi más que trabajar en la sección operativa normal. Cuando estás en el curso, ¿están solo para el curso? Solo. No se les activa. No. Y pasan así los meses del curso, pero es que pasan meses antes preparándolo. No sé si dejan de trabajar 3 meses antes. Al final estás un año exclusivamente con tus futuros compañeros. Con el curso. Con y para el curso. Y eso se refleja muy bien también. Y se ve muy bien que en el curso los instructores realizan un rol, ¿no? que están interpretando un rol, un papel, que realmente ellos no quieren nada malo para los opositores, para la gente que está haciendo el curso. Lo que quieren es sacar lo mejor de ellos y pues también que es necesario desechar a la gente que no tiene capacidad para estar ahí. Y me gustó mucho por eso, porque creo que se consiguió de una forma muy gráfica. Aparte, la serie está hecha con una clase. Sí, a mí me encantó. Totalmente. La banda sonora, los créditos, la fotografía, las imágenes son preciosas. A mí me gustó mucho, disfruté mucho viéndola. Sí, yo creo que a priori la serie, si lo piensas, la gente puede pensar una serie de un curso, pero aparte que estéticamente está muy bien grabada, refleja muy bien la parte sentimental tanto de los preparadores como de los opositores. Te hace que te metas mucho en ese entorno. Las personas. En las personas. En el interior de las personas. Claro, porque luego encima estuvo grabada durante la pandemia. Sí. O justo les pilló la pandemia de por medio, ¿puede ser? Sí, correcto. De hecho, tuvieron pues eso, yo lo estoy hablando luego con Pelayo, cuando estuve haciendo el curso de embajadas allí, me estuvo explicando pues cómo, pues eso, la problemática que habían tenido añadida, porque no podían salir de allí. Fue un curso además específicamente fastidioso, porque claro, los chavales no podían ir a su casa, que eso, cuando yo hice el curso, nosotros el viernes a las 7 o a las 8 más o menos terminábamos, y hasta el domingo por la noche que llegábamos de vuelta para empezar el lunes, pues podías, esos 2 días, día y medio, no tenías para desconectar. Ellos, por lo visto, pues no tuvieron esa opción, ¿no? O sea, sí lo hicieron en pandemia y eso fue un hándicap. Vale, para terminar con el tema del Geo, si puedes, dentro del curso, de tu curso, si nos puedes contar cuál es por llamarlo de alguna manera, la perrería más grande que os hicieron, en plan, pues, estábamos, no sé, la cosa que tú dijeras,
Buah, es que esto sí que no me lo esperaba y me ha matado. Bueno, de esas hay un montón. Esos son prácticamente... A ver, bien es cierto que esa parte que aparece ahí, que es tan intensa, tan fastidiosa, es cuestión de una semana, 2 semanas, ¿vale? No es a perpetuidad. El curso luego se establece con un horario, con un protocolo y hay una disciplina estricta en su seguimiento. No, Eso de despertarte a las 4 de la mañana y todos a la piscina. eso pasa durante una fase que es selectiva del curso. Y bueno, a mí en esa fase lo que más me fastidió, que sale en el curso, en la serie, perdón, que se ve, me fastidió mucho y yo pensaba que me iba a desmayar, fue la prueba de la sauna. Ahí estás durmiendo, por lo menos cuando yo lo viví, estábamos durmiendo, nos despiertan y nos dicen que nos abriguemos, que vamos a salir a patear. Venga, vamos a abrigaros que está... De repente, o sea, en mitad de la noche... Sí, allí en el Geo durante el día te dejaban dormir como máximo 3 horas. 3 horas era el máximo que dormías durante la fase de selección. En aquella época se llamaba jornada de convivencia. Hoy en día ya está absorbido por el curso y el sistema es diferente. Pero bueno, básicamente es lo que se ve en la serie, ¿no? Que es así más duro, la parte inicial. Y nos despiertan, venga, levantaros que vamos a dar a patear y tal, y abrigaros que hace frío. Los cursos Geo normalmente, hay algunos cursos que se hacen hacia el verano, pero habitualmente se hacen en invierno. La fase de selección se hace en noviembre y el curso empieza pues, a continuación. En Guadalajara. En Guadalajara. En Guadalajara hace frío. Hace frío, sí. En noviembre ya hace rasca a las 3, a las 4 de la mañana, pues sales y te abrigas. Yo recuerdo que llevaba un pluma verde y iba con chándal, que me había tenido que comprar además en un supermercado enfrente de la base, porque cuando me dijeron que yo me quedaba, yo no me esperaba que me fueran a seleccionar. Y llevaba ropa, pero no llevaba ropa como para estar ahí varios días. No me fui preparado para continuar, ¿no? Yo me fui para ver qué pasaba y tal. No sabía tampoco muy bien cómo iba a funcionar. Me fui enfrente, compré chándal y tal, calcetines de repuesto, ropa interior. Y bueno, iba con chándal y de plumas. Y para nuestra sorpresa nos llevan a la zona de la sauna, nos dan una máscara antigas y nos meten en la sauna. Y claro, yo cuando veo que me van a meter en la sauna me quito... la ropa no la quitéis. Para adentro con la ropa. No os dejaron. Yo me iba a quitar el plumas, no nos dejaron quitarnos la ropa, con plumas y todo. Imagínate la sauna a 80 grados. Y yo recuerdo que me tenía que poner los dedos así en las trabillas de la máscara antigas, lo que eran las hebillas, porque, claro, cogían tanta temperatura que te quemaba la piel de la cara. ¿No? Se iba calentando a 80 grados que estaba la sauna. Sí. Y llegó un momento que digo, hostia, aquí me desmayo, porque era con la máscara antigas, la ropa, toda llena de la sauna, que la pusieron uno pegado al lado del otro. Y esa prueba que se ve ahí, pues yo la viví con dureza, es la que más me costó. Luego, al cabo de un tiempo, te sacan. Evidentemente ellos no tienen pensado dejarte ahí que te desmayes, a no ser que te dé una lipotimia o algo, que te sacan enseguida, evidentemente. Pero tú no lo sabes. Claro. Tú no lo sabes, tú no sabes cuánto tiempo vas a estar ahí. De hecho, yo no voy a decir cuánto tiempo estuve, pero estuve bastante tiempo. Estuvimos bastante tiempo. Y cuando sales, tienen preparado un tablón de estos de corcho y está lleno de caras. Caras que es la misma cara, que esa cara se utiliza mucho ahí en ejercicio de tiro. Y tiene un cigarro, una gafas de sol, una gorra, el otro va sin gorra, el otro lleva un pendiente, el otro... Pero la cara es la misma. Y estaba como el tocado, el juego este de tocado hundido, ¿no? Sí. Estaba pues con cuadrículas y tú tienes que memorizar la B5, B5 y C6, o B5 y la que fuera, ¿no? Tenías que memorizar 2 caras. ¿Las tienes ya? Sí. Venga, pues a la cama. Y acaba un rato, que no había dormido ni media hora. Te llegas a dormir. Bueno, depende. Había momentos en que sí y otros momentos en que no. Porque yo la verdad es que la adrenalina me hacía estar muy activa. Pero había pasado a lo mejor una hora o así, te vuelven a despertar.
y te dice, venga, vamos, para abajo. Tú, pues, no sé dónde me llevan, ¿no? Porque es que nunca te dicen nada. Aparte de ellos, a mí me resultó eso muy curioso cuando llega al geo, que hablan al oído unos a otros, o con el equipo y hablan muy bajito. No te enteras de lo que están hablando, no sabes lo que está pasando nunca. Supongo que juegan con la incertidumbre de que tú no sepas. Claro. Y bueno, bajamos y nos dicen, quitaos la ropa, que vais a la piscina. Yo me acuerdo que estaba lloviznando y llovía racheado porque hacía viento. Y eso que te quitas, ya estás destemplado a esa altura del proceso. No sé si habían pasado 3 días, 4, no lo sé. 2 días y medio, porque no sé exactamente cuándo, pero yo me acuerdo que estaba destemplado. Y te dicen, la piscina, hacéis un largo y salís y atendéis a las instrucciones al otro lado. Nos tiramos, salimos y allí tenían el cartel con las caras. Y te dicen, ¿qué caras has memorizado antes en la sauna? Y te quedas, tío, venga, no tenemos toda la noche. Te quedas ahí con el shock del agua fría, tiritando, esta y esta. Venga, vale, a la cama. Y si no acertabas, a la piscina de vuelta. Y de vuelta. Salías, yo acerté a la primera. Tuve la suerte, porque eso al final es tener potra o haberte quedado muy bien y tal, pero tuve la suerte, acerté a la primera y me fui a la cama, que eso no era una prueba decisiva, simplemente era una prueba de desgaste. A la cama, y el que no, pues venga. Y había gente que a lo mejor se hizo 6 largos hasta que en la piscina ya no, al final estaba fría ya. Ya por eliminación ya le tocaba. Pues esa es la prueba, pero bueno, la prueba, os he contado la prueba en conjunto porque es una prueba chula, ¿no? Cuando la piensas bien y dices, joder, están jugando con la capacidad de memoria, con la retención, con la concentración y con la claustrofobia, con la fobia a estar en un lugar cerrado, con una máscara, tal. Entonces hay una serie de mini pruebas dentro de una misma prueba. Sí, supongo que las pruebas no serán en plan, vamos a ver cómo, por llamarlo de alguna manera, putear a esto. O sea, que las pruebas estarán pensadas, es decir, vamos a buscar esto, pues eso, la claustrofobia, o vamos a... ¿Sabes? Que no son pruebas en plan... Todas las pruebas tienen un porqué. Eso Todas tienen un porqué. Sobre todo las pruebas de decisión que se hacen, que son muchas, tienen un porqué y básicamente es detectar fobias en los opositores. Claro. Fobias o problemas serios ante una actividad. Vale. Terminando con la parte esta del geo, me gustaría preguntarte, sé que estuviste en un cambio un poco radical, ayudando con el tema de la gana en Valencia. Sí. Estuviste de los primeros días, ¿no? Sí, bueno, estuve contigo, ¿no? Que fue gracias a ti que fuimos, porque fuiste tú el que lo movió todo y el que realmente nos abrió un poco los ojos de la necesidad de ir, ¿no? Y si no recuerdo mal, esto pasó el 29 por la tarde, yo creo que el 31 o el 1. Sí, 2 días después creo que fue. 2 días después. Me gustaría que dijeras cómo lo viste como persona y luego como, no sé si lo hemos comentado antes, tú eres su inspector, con lo cual gestionas un grupo de gente. ¿Cómo lo viste como persona? Y luego como subinspector, de cómo viste la gestión allí. Bueno, a nivel personal, tú lo viste mejor que yo. Bueno, tú lo has visto todo allí mejor que yo porque está mucho más tiempo. Y a nivel personal fue pues muy dramático. Fue muy dramático ver la situación en las calles. Claro, cuando lo estás viendo por la tele no es lo mismo que meterte allí pisando el fango y oliendo el barro y viendo la destrucción brutal que hizo el temporal, el desbordamiento del barranco, ¿no? Y a nivel personal, pues fue bastante, fue gratificante porque, pues, por lo menos estuvimos ayudando, pero fue duro ver que la gente lo había perdido todo. Sí. Pero todo es todo, que no tienes, claro, de la noche a la mañana te quedas sin casa, sin coche, sin padre. O sea, para que la gente lo sepa, nosotros estuvimos en Paiporta. En Paiporta, correcto. Y ahí la destrucción es que era eso era total. Eso era como, pues eso, cuando ves las películas de los tsunamis y estas cosas, a ese nivel. Algo de una catástrofe, vamos, bestial. Y a nivel organizativo,
puto caos. Es Quería decirle puto, pero es que hay que decirlo. Es que es la palabra. Era un puto caos. Es la palabra. O sea, no había organización de ningún tipo, no había puestos de mando, no había... Había un puesto de mando que ahí no mandaba nadie. Nada. Yo recuerdo que nosotros fuimos a vaciar una carnicería, fue la primera cosa que hicimos, que nos los pediste tú, oye, vamos a vaciar esta carnicería, que me han dicho que evidentemente había un riesgo alto de higiene, porque tenían kilos y kilos de carne que estaban en putrefacción ya, porque hacía un par de días, pero hacía calor y con el agua y todo aquello, la verdad es que era muy desagradable. Yo llevaba una máscara con filtro de carbono y tal, y aún así olía, o sea, era un olor intenso. Y bueno, me acuerdo que me fui al ayuntamiento a preguntar si podía pasar algún servicio a recoger aquello. Aquí no hay servicio de ningún tipo. Y digo, ya, pero las máquinas que están, nuestras máquinas están ahí y yo no sé ni quién las dirige, Eso es. Digo, ya, pero es que estamos hablando de que acabamos de sacar 300 o 400 kilos de carne de una carnicería, están amontonadas en la vía pública y hay que retirarlo de ahí. Eso es. Porque si no, eso va a ser un foco de infección, de infección grave. Acuérdate que lo acabó recogiendo un chaval... Un particular con su quad y un remolque que llevaba. Sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, pues así funcionó aquello, ¿no? La organización era a nivel personal, gente que llegaba con sus todoterrenos para quitar vehículos sin ningún tipo de coordinación. La coordinación habría sido muy sencilla, nada más. Yo pienso que hubo graves errores de coordinación en ese momento, porque si nada, a mí me hubiesen dado órdenes de coordinar una zona, y hombre, lo que estás diciendo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar dirigiendo grupos de gente más o menos grandes en situaciones de cierto estrés y cierto caos y cierta criticidad, ¿no? No como eso, evidentemente, porque eso fue algo bestial, pero podríamos haber ayudado mucho si nos hubiesen dejado trabajar de forma organizada, nos hubiesen llevado a nosotros como grupo, el GOR de Alicante, de centro, vamos para allá, y los mandos organizáis. Nos hubiésemos contactado con la comunidad, con algunos representantes, habríamos visto las necesidades, habríamos organizado al personal en función de la prioridad. Eso es. Y habríamos actuado porque allí la gente iba como pollo sin cabeza. Totalmente. Y entonces, al final, estás en Paiporta, pues una cuadrícula, ¿y vosotros cuántos sois? 8. Vale, pues os vais a la cuadrícula A1, que son 7 calles. Lo que necesite la gente de ahí lo hacéis. Lo que no puede ser es que en el centro se acumulara muchísima gente y a medida que te alejaras no había nadie. No había nadie. Entonces, y yo pienso dentro de... A lo mejor es que soy muy ignorante, que eso no es tan difícil hacerlo. Cuadricular un sitio, pero es que la coordinación llegaba... Yo lo que has dicho del tema de la destrucción, a mí me chocó mucho a los días, cuando empezó a ir el ejército, que yo estoy seguro que el ejército por ellos hubiera sido... Segurísimo. A las 4 horas ya hubieran estado allí. Pero como a la semana o así, hablando con una persona mayor, a la semana te hablo, un hombre mayor dentro del ejército me dijo, esto es lo más parecido que he visto yo a estar en Bosnia. Dice, esto es lo mismo, el grado de destrucción es el mismo que en una zona de guerra. Te hablo de Paiporta, supongo que los otros sitios igual. Y la verdad que es que aquello era, o sea, la coordinación era nula, cero, no había ningún tipo de coordinación y era tú buscarte la faena, a gritos de quién necesita ayuda e ir así. La verdad que fue aquello muy, muy duro. Sí, fue descorazonador. Pero bueno, por suerte ya pasó y lo que tenemos que hacer es, bueno, lo que tienen que hacer las autoridades es aprender de los errores y que no vuelva a suceder. Eso es lo que tienen que hacer, que no vuelva a pasar y que se protocolicen las cosas y que la ayuda llegue de forma ordenada y que llegue pronto y que hagan las cosas bien, que no se hicieron. Yo recuerdo, para terminar con este tema, estar hablando con un bombero, me acuerdo, bombero de Galicia, que nos había pedido anteriormente, unos bomberos que te vengan a ti a pedir un tema de unos puntales porque había una casa que estaba a punto de caer y tal.
Y yo casualmente, como me gusta todo el tema de la construcción y tal, me fijé que en una parte de Paiporta había un almacén de construcción. Bueno, pues lo llevamos allí y tal, y el caso es que luego había que vaciar porque ahí funcionábamos así, había que vaciar un garaje, pues fuimos a pedirle ayuda. Y claro que sí, entonces estuvimos hablando un rato. Es increíble. Llegaron ellos desde Galicia. Estamos hablando de 2 camiones de bomberos, no sé cuántos bomberos, me lo invento, 8 bomberos, 2 camiones, tal. Ahí había una zona que se llamaba Texaco, que en teoría era el puesto de mando avanzado. Llegaron. ¿Quién es el responsable? Se atiende una persona. Bueno, pues mira, somos bomberos de Galicia, venimos con 2 máquinas, traemos bombas de achique, somos 8 bomberos, tenemos todo lo que teníais. Vale, dame el teléfono y os llamo. Todo eso contándomelo los bomberos, que se iban esa misma noche. Estuvieron 3 días. Me dice, ¿te puedes creer que en las primeras 24 horas, te hablo de muy al principio, no nos llamó nadie? Estábamos en un hotel y no nos llamó nadie. Nosotros veíamos la necesidad que había y estábamos ahí hasta que al oficial que estaba allí se le hincharon lo que se le tuvo que hinchar y dijo, hasta aquí hemos llegado. Cogieron los camiones y empezaron ellos a buscarse la vida. Lógicamente, al ir con camiones de bomberos, pues mucha gente les requería. Y fueron haciendo lo que podían de esa manera. O sea, hasta ese punto de descoordinación. Si con organismos, o sea, no organismos, gente que viene de manera oficial con sus vehículos oficiales, es ese tipo de desorden, imagínate con los voluntarios, aquello era voluntarios para arriba, voluntarios para abajo, era cero, totalmente. Cero. Vale. En la actualidad, ¿qué puesto desempeñas? Si se puede saber, ¿dónde estás? Sí, como he dicho antes, soy subinspector y jefe de subgrupo en el GOR, el Grupo Operativo de Respuesta de la Comisaría de Distrito Centro, aquí en Alicante. ¿Y cómo ves a los opositores de hoy en día con respecto a tu tiempo? Yo creo que igual. Yo los veo a los chicos y las chicas y la impresión no me da impresión de que haya cambiado mucho el carácter del opositor. Los veo con ilusión y los veo con ese brillo en los ojos de... Ojo, hay algunos que se les ve, ¿no?, con más fervor y tal, pero yo creo que en eso sí que es verdad que no ha cambiado mucho la situación. Los veo más o menos igual. La ilusión esa es un poco reflejo, es un espejo de lo que había antes. ¿No tienes la sensación de, al trabajar, porque al final eso nos pasa a todos, cuando entras aquí entras con mucha alegría, con mucha ilusión, pero lógicamente ese nivel no lo puedes mantener porque al final te entra un infarto al corazón? Lo que has dicho, yo tenía la adrenalina en el geo, tal, si la mantienes es que al final te entra un infarto. Pero ¿no te da la sensación de, al trabajar otra vez con opositores, como que se te renueva porque te contagian un poco esa ilusión por la policía, por entrar, por eso? Sí, hombre, claro que sí. Sí, por supuesto. Cuando hablas con ellos y sobre todo cuando ves que se interesan a nivel más personal, ¿no? Que no solo es una cuestión de temario y tal, sino que a nivel personal te hacen preguntas y te dicen, y esto y aquello y más allá, pues te gusta porque ver a la gente con esa ilusión también es un poco verte a ti mismo hace 30 años, ¿no? Y es un poco nostálgico y también ilusionante. Y esa ilusión, yo creo que claro que sí, que la ilusión se contagia y que la energía se contagia. Estoy convencido de ello. ¿Qué piensas tú, o según lo que has visto, algún error que digas, la mayoría de opositores cometen este error? Pues hombre, creo que claramente la procrastinación, ¿no? O sea, dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Es básicamente el error fundamental que cometen los opositores, que no echan toda la carne en el asador. ¿Qué piensas? Tú los ves que dices, pues, podías hacer más. Claro, y más hoy en día, porque también es verdad que sí que hay una diferencia, no en actitud, pero sí que hay una diferencia en cuanto a lo que nosotros teníamos a nuestro alcance cuando yo opositaba y lo que tienen ahora. Totalmente. Academias mucho más preparadas, con un nivel de docencia muy alto, con temarios muy desarrollados, con mucha información en Internet
que en aquella época no teníamos. Internet estaba naciendo en los 90. Claro. Y cuando yo opositaba, o te comprabas un temario o no había forma de estudiar nada. Hoy en día, incluso si no quieres comprarte un temario y te mueves un poco, consigues información de aquí y de allá. Pero bueno, básicamente creo que es eso, no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Eso es el mayor problema al que se enfrentan los opositores, que dejan para mañana lo que pueden hacer hoy. Claro. Imagínate que te juntas, que cuando sales de la academia hay un chaval que lo ves y por lo que sea sabe que eres profesor y te dice que está pensando en opositar, pero que tiene miedo a fracasar, que no sabe si lo va a conseguir. ¿Qué le dirías? Bueno, yo pienso que el miedo es natural, ¿no? Tener miedo al fracaso es natural, pero hay que vencer el miedo y hay que luchar por tus ilusiones, por tus sueños. Y mejor no conseguirlo y haberlo intentado que no quedarte en yo quería ser policía, pero lo intentaste. No. Entonces no, pero es que yo no pensaba que no lo iba a conseguir. Es como cuando yo me metí en el geo. A mí seguramente nadie me daba 3 pesetas porque yo entraba en el geo, pero a mí me daba absolutamente igual. O sea, el miedo es algo que no tiene que afectarte. El miedo te tiene que dar fuerza, te tiene que dar estímulo, te tiene que ayudar a seguir adelante, decir, oye, joder, venga, tiene que ser un reto, ¿no? Eso es. Pero no hay que tener miedo. Y miedo al fracaso, pues tampoco hay que tener, porque si tú, ayer con estos compañeros, con estos chavales de aquí de la academia, me decían, bueno, ¿y tú cuánto tardaste en aprobar la oposición? Yo tardé 3, yo la aprobé la tercera. Sin embargo, aprobé a la primera la oficial. Aprobé a la primera, entre la primera la del geo. Que en teoría dicen que es más difícil la de policía oficial que la oposición a la policía. Es muy complicada y yo aprobé a la primera. Pero bueno, también yo era muy nuevo, no sabía hacer exámenes tipo test. Entonces, bueno, pues es un proceso que lleva un tiempo. Hay gente a la que le lleva menos, otra a la que le lleva más. Pero si tienes que estar 5 años, pues 5 años. Yeah. Evidentemente, 5 años aprovechados. Ahora, si me dice, si estamos hablando de que estás 5 años rascándote la barriga, pues entonces. Pero si tú estás esforzándote y no lo consigues, pues inténtalo porque será el año que viene. Claro. Y si no es a la segunda, será la tercera o la cuarta. Pero no hay que tener miedo. ¿Qué cambiarías tú, si cambiarías algo, del proceso selectivo en general de la Policía Nacional? En general me refiero a oposición, la escuela de Ávila, las prácticas. Bueno, no me gusta ser muy crítico con el sistema, pero creo que en Ávila ahora se están haciendo las cosas mejor porque los profesores están teniendo unas jornadas de actualización, pero creo que Ávila necesita una remodelación, una actualización. Una actualización. Me da la impresión de que hay gente que lleva mucho tiempo allí y que, bueno, a lo mejor para ciertas materias está muy bien, porque son materias que cambian poco, como el derecho penal. Te lo voy a decir. Pero hay otras más de actividad policial, ¿no? Más operativas que están en constante movimiento, ¿no? Y bueno, básicamente, pues eso, a lo mejor perfeccionar un poquito más al profesorado en la escuela. En la escuela. ¿Tú crees que se puede aprobar esta oposición sin ir a academia? Hombre, pues se puede, evidentemente. Decir lo contrario sería mentir. Pero conforme está la competitividad hoy en día, la competencia y la dificultad que conlleva aprobar una oposición de este tipo, que no es que sea compleja en cuanto a su fundamento, pero sí hay mucha competencia. Yo creo que cada vez el opositor, ¿no te da la sensación de que está más preparado? Por supuesto, claro, porque es que es una exigencia. Si tú compites, tienes que estar más preparado que el otro. Yo lo digo siempre a los opositores. Tú no compites contra nadie, compites contra ti mismo. El opositor tiene una competencia continua consigo mismo. Tienes que ser hoy mejor que ayer y así sucesivamente. Entonces creo que estar en una academia te ayuda mucho. Por lo menos durante un periodo de la oposición te ayuda mucho porque te pone en mejor situación que si no lo estás. Claro.
No es necesario, no es imprescindible, pero ayuda mucho. Ayuda mucho. Según tu criterio, a día de hoy, ¿qué dirías que necesitas para ser un buen policía? Bueno, yo creo que eso no ha cambiado. A día de hoy, hace 30 años, cuando yo entré en la policía, creo que los requisitos eran los mismos. Tener vocación, ser una buena persona. Tener vocación no solo de policía, lo que se ve en las películas, ¿no? De las cosas de lo que hablábamos antes, ¿no? De las cosas así tan emocionantes, ¿no? Tener vocación de servicio. De ayudar. De ayudar a las personas. Ser una buena persona y tener una moral bien construida. Que eso va relacionado con ser buena persona. Y yo creo que esos son los requisitos básicos. Evidentemente, te tiene que gustar la profesión. Claro. Pero eso también está en la vocación. Si no te gusta, no puedes tener vocación a nada. Claro. ¿No crees que hay que tener cierta empatía para ponerte en la piel de los demás, pero en su punto justo? Claro. Porque tampoco te puedes llevar. Yo me acuerdo una vez que escuché una frase de los policías: vivimos los 15 minutos peores de la vida de los demás. Y yo creo que en muchas ocasiones es así. Entonces, si al final tienes mucha empatía, es que te lo vas a llevar todo a tu casa y no puedes. Evidentemente, empatizar es necesario, porque si no, no puedes conectar con la gente. Y hay momentos en los que tienes que conectar con una víctima de violencia de género, con una persona que está sufriendo una crisis de ansiedad, con una persona que va a intentar suicidarse, incluso con un atracador, y que llegas y tienes que conectar con él para impedir que continúe y que la situación se vuelva ya irreversible y tengas que hacer algo que no quieres hacer, como es dispararle o eso. Entonces, empatizar y conectar con las personas es necesario. Evidentemente, tienes que tener un límite y no tienes que convertirte en una persona de hielo, porque entonces ya dejas de ser un buen policía. Porque yo siempre se lo digo a la gente cuando está de prácticas con nosotros en el GOR, yo les digo a los policías en práctica: mira, aquí no se trata de detener a gente, eso está muy bien. Se trata de ayudar. Nuestra misión principal es ayudar. Somos un servicio público. Que luego detenemos al malo, mejor. Pero cuando lleguemos al sitio, tratamos bien a las personas, les tratamos con toda la educación del mundo y hacemos que se sientan bien. Que sientan que estamos ahí por ellos. Y para ellos, para ayudarles. Entonces, evidentemente, si no hay empatía, no puedes conseguir esa conexión. Eso es. Bueno, Robert, ya hemos terminado. Darte las gracias, primero por formar parte del equipo docente de Academia Centro, que nos consta que los alumnos están muy contentos contigo. Y luego darte también las gracias por aceptar, colaborar con esta nueva iniciativa de acercar un poco la parte humana de la academia y que la gente lo conozca. Bueno, gracias. Aquí estamos para formar gente.